acuerdo con un artículo publicado en el diario estadounidense The Washington Post, Andrés Manuel López Obrador podría estar recibiendo apoyo del gobierno ruso para ganar las elecciones presidenciales de julio. Me acompañan en la mesa Isaid Mera y Gonzalo Soto. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, después de ver esta nota, ¿qué tan factible ven que Andrés Manuel López Obrador reciba apoyo del gobierno ruso para su campaña? Primero sería bueno hacer una precisión, porque creo que se ha levantado o retomado este texto del Washington Post, primero como si fuera la voz del Washington Post, y no lo es. Segundo, como si fuera un material quizá de investigación, con una recopilación de pruebas, y tampoco lo es. Es una columna de opinión de una articulista que se llama Frida Kittis. Así es. Entonces creo que sería primero importante hacer esa precisión. Es una opinión de la periodista que escribe para el Washington Post. Y como sabemos, digamos que en el género periodístico de la opinión, pues bueno, caben este tipo de suposiciones. Creo que también sería importante eso. Es una suposición. Ella le da voz a un funcionario estadounidense que semanas atrás mencionó que según H.R. Maxter, se llama, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. H.R. McMaster. Que él, igual, en un tema de aventurarse a dar su opinión o lo que él cree que pasa, pues dijo que podría haber una intervención de Rusia en la elección de México, en particular en apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Creo que el tema es que no hay ninguna prueba, y creo que si estamos en una época de campañas o precampañas actualmente que van a ir hacia adelante, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de las pruebas, así como de pronto veremos noticias como que la esposa de un candidato va y compra el súper, que en realidad creo que no aporta nada al debate político. Así como también vemos este tipo de acusaciones sin fundamento, no solamente hacia López Obrador, seguramente las veremos en su momento para Ricardo Anaya, para José Antonio Meade, etcétera. Creo que tendremos que privilegiar los hechos, los datos, y que se comprueben las cosas antes de caer en yo creo, yo pienso, se me hace que, en fin, creo que será bueno. Ahí hay parte de las palabras que esta columnista del Washington Post menciona. Dice textual: si López Obrador gana, Putin tendrá una razón más para mostrar una sonrisa de satisfacción propia. Aquí el tema es... perdón, ahí falta una parte que dice porque digamos que López Obrador no sería bueno para Donald Trump. Para Estados Unidos. Para Estados Unidos, es decir, no por otra cosa, no porque Putin apoya a López Obrador, sino más bien se refiere a que si gana López Obrador no será una buena noticia para Estados Unidos, por lo tanto sería bueno para Putin. Digamos que es el triángulo de opinión que dice, ¿no? Es como cuando uno quiere encontrar, ¿no?, el extremo de un lazo, y uno anda buscando a ver hacia dónde lleva el hilo, y solamente te enredas y te enredas más, parece ser. Yo creo que una de las cosas aquí fundamentales, o que habría que comenzar a ver, no nada más como periodistas, nada más como analistas, sino como ciudadanos, es que va a haber mucho ruido alrededor de las elecciones, como lo hemos visto en otros comicios, pero yo creo que particularmente ahora, después, con un asentamiento más grande de las redes sociales dentro de, o sea, que juegan ya un rol mucho mayor. Ya lo vimos en la campaña electoral hace 2 años de Estados Unidos, ¿no?, donde ya se ha comprobado, o sea, existen más vínculos de que realmente podría existir una colusión rusa con la campaña de Trump. Bueno, lo mismo podría pasar aquí en México. Se ha mencionado mucho que Rusia estaría bastante interesada en meterse o involucrarse en la elección mexicana. ¿Por qué? Se dice que hay muchos intereses que tiene Rusia, y así es en varias elecciones, pero sí hay una que verdaderamente puede tener un efecto directo y duradero y contundente en Estados Unidos, es México. Pero también Estados Unidos debe estar, por los mismos motivos, interesado en la elección en México. Estoy completamente y parece de que en acuerdo. Estados Unidos no les parece tan malo eso. Y eso es a donde yo quería llegar. A ver, yo creo que en el tema económico, que es en lo que uno le sabe más que el tema del espionaje o de los espías rusos, o del involucramiento de cualquier otro país, es que lo que vamos a ver es, México tiene en este momento una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que es fundamental. Quien llega al final, o sea, quien sea presidente, o más bien todo apunta a que no vamos a tener un acuerdo antes de la elección presidencial. Entonces, quien sea que llegue a ocupar Los Pinos,
va a ser clave para saber cuál va a ser el verdadero futuro del Tratado de Libre Comercio. Entonces, desde ahí ya tenemos un mayor interés por quien sea, o sea, a nivel internacional, de tratar de maniobrar para que sea su gallo o su candidato el que termine como vencedor de las elecciones. Pero ¿no creen que hay una cosa que no me cuadra en esta historia? Decir que si gana López Obrador es una buena noticia para Putin, porque López Obrador no sería una buena noticia para Estados Unidos. Pero no se supone, o estamos bajo el entendido, o al menos muchas investigaciones apuntan a que Putin y Donald Trump en algún momento son amigos. Sí, claro. Entonces, de hecho, hay una investigación formal en Estados Unidos para ver la injerencia rusa en favor de Donald Trump. Ojo, entonces, pero esa injerencia es en 2016, antes de que realmente se diese lo que parece ser que ya hubo un rompimiento el año hubo un pasado. rompimiento en la relación también. Yo la verdad es que no veo un rompimiento entre entre Rusia, o al menos, bueno, entre Rusia y Estados Unidos puede ser, pero yo no veo un rompimiento entre Donald Trump y Vladimir Putin, porque creo que a ninguno le conviene romper. Es decir, ¿Tú crees, veo. ¿tú crees que hasta este momento Putin considera que Trump fue la apuesta correcta? Supongo que habría que preguntarle a Putin, pero creo que si me preguntaras a mí, yo creo que no, y si le preguntas a millones de estadounidenses dirán que no. Pues yo creo que es eso. A ver, si Donald Trump no es lo que esperaba Putin como el gran aliado de Rusia, o sea, porque hasta el momento... Porque son los dos hombres más poderosos del mundo, se podría decir. Yo creo que Xi Jinping si aventamos a China también si pensamos que la llegada de Donald Trump ha debilitado a Estados Unidos económicamente, comercialmente, políticamente, pues a lo mejor fue una buena apuesta. Porque si la idea de Rusia era debilitar a Estados Unidos, pues creo que lo está haciendo. Creo que económicamente ya lo vimos, ya la economía china es más grande que la estadounidense. Lo hemos visto en el tema comercial, cómo China ha cobijado quizá esos países que Estados Unidos ha desdeñado en materia comercial. Es decir, creo que si la idea de Rusia en algún momento era debilitar a Estados Unidos o a la figura presidencial de Estados Unidos, pues creo que lo está logrando. A ver, si hay un debilitamiento, o sea, pero institucionalmente Estados Unidos, digo, todavía falta mucho para que realmente veamos una afectación mucho más real o una evidencia más real o más factible dentro de las instituciones estadounidenses del involucramiento ruso en su elección. A ver, Estados Unidos eligió finalmente un presidente que ha puesto sobre la mesa la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Tenemos hablando ahorita, mencionaba por ejemplo Susana cuando estaba dando noticias el tema de DACA, tenemos también el tema de la reforma migratoria que está sobre la mesa, el tema del muro. Todos esos elementos al final del día sí van a importar y sí impactan directamente sobre México. Y yo creo que al final del día, quien gane la elección presidencial en México va a ser determinante del futuro de la relación bilateral. Eso es clave. Esa es la parte obvia, Entonces, ¿por qué no pensar que Rusia realmente, si le interesaba la elección en Alemania, ¿por qué no pensar que le interesa la elección en México cuando tienen un impacto mucho mayor? Es que y a lo mucho mejor más directo? interesar es una palabra, pero también puede ser interesar un eufemismo para decir está de alguna manera tratando de involucrarse, tratando de incidir. Yo creo que es muy aventurado, me parece, hoy en día, porque, insisto, no tenemos las pruebas. Es que, sí, no hay pruebas. Y las pruebas me parece que son muy, perdón, pero me parecen muy vagas. Decir que un portal, Russia Today, RT, que le da que critica mucho al gobierno y que parece apoyar a López Obrador, bueno, pues es que si habláramos de portales, tanto de estos como otros que emergen, sobre todo en épocas electorales, que apoyan a un candidato, apoyan a otro, pues no sé, el tema de John Ackerman, parece que se menciona, como que el hombre de Andrés Manuel, que sería el hombre de Rusia. Pues igual me parece muy vago, es como decir que otros periodistas mexicanos o opinadores mexicanos que están en televisoras estadounidenses, no son ellos portavoces del gobierno estadounidense. Es decir, es especular. Es especular, ¿no? Pero... A ver, yo estoy de acuerdo en que es especular mencionando nombres específicos que pudieran estar ligados con uno u otro gobierno. Pero tú crees, insisto, o sea, verdaderamente podemos ser tan ingenuos para pensar que al gobierno ruso no le interesa el desenlace de la elección pero mexicana. Interesar es una cosa e intervenir es otra. Y esta columna no dice que le interesa, habla de que está interviniendo. Y en caso de que interviniera, habría forma de sacar estas pruebas, en caso de que diera dinero a la campaña de López Obrador, en caso de que invirtiera en redes sociales como uno esperaría que si Rusia mete dinero a la campaña de Andrés Manuel, como también
si el gobierno saca recursos públicos para meterlos a la campaña de su candidato, pues uno esperaría que las autoridades o las instituciones que tenemos sean lo suficientemente fuertes, lo Para suficientemente transparentar. responsables como para que los conozcamos. Es decir, creo que en esta elección, como quizá en ninguna otra, los mexicanos estamos cansados de este tipo de trampitas que utilizan los partidos para obtener recursos y para ganar votos. Yo creo que un paso más atrás. Dinero, o sea, directamente del Kremlin hacia una de las elecciones, hacia una de las campañas presidenciales en México, me parece que es todavía un poco más elaborado. A ver, ¿cómo fue la intervención hacia la elección estadounidense? No es Sí, que a través de fake news, exactamente, claro. a través de redes sociales, a través de información falsa, las fake news o noticias falsas. ¿Qué pasó también, por ejemplo, en la campaña electoral en Alemania el año pasado? Pasó exactamente lo mismo. A ver, Alemania este año comenzó a ejercer una ley que obliga a las redes sociales, a las plataformas de redes sociales, a lidiar con los discursos de odio que aparecen en sus plataformas dentro de las primeras 48 horas. Pero a ver, yo te diría... Y eso es consecuencia del involucramiento ruso que hubo también en su elección el año pasado. Al final, ahí no le salió la apuesta a los rusos, al final se reeligió a Angela Merkel. Pero lo mismo puede pasar aquí en México. Vamos a tener interferencia en redes sociales, vamos a tener mucho ruido en portales de noticias y vamos a ver muchas noticias en tu feed de Facebook cada vez que le des scroll, cantidad de noticias falsas. Con base en ese argumento, ¿tú hoy podrías decir que hay intervención rusa con fake news? Entiendo yo que los fake news serían para dañar al gobierno o al candidato del gobierno. Yo creo que las noticias que han salido del candidato del gobierno, que es el tema de Chihuahua y el tema de Sedesol, las que son las noticias que yo ubico como las más fuertes contra el candidato, pues no son fake news, son investigaciones. Bueno, una caso es una investigación periodística y el otro es un caso enredado que creo que el mismo gobierno ha podido explicar. Es decir, yo no veo una fake news que digan, aquí se ve la mano de Rusia. Todavía, por eso digo, hoy en día me parece osado. Pero vemos intereses. A ver, hay intereses de N cantidad de índole, económico, político, internacional, nacional, que ya están dentro de las precampañas. A ver, no es normal el nivel de ruido que tenemos acerca de ciertos candidatos, no es normal que de repente tú tengas 200 seguidores más, no es normal que de repente te aparezcan N cantidad de amigos recomendándote noticias, recomendándote alguna información. Hoy en día tú, con base en lo que tú ves en tu lo Facebook, que puedo decir es eso. No, incluso algunas que parecerían ser fake news son real news. Javier Lozano deja el PAN y se va a la campaña de mí. No es fake news, es real news. Eso estoy de acuerdo. A ver, eso estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las imágenes, con los memes, con otro tipo de información que también llega? A ver, un meme, una cancioncita, algún jingle por ahí. Eso también es parte de la información. Pero es normal verlo en México. Claro, es normal, pero creo que incluso esta campaña, digamos, vamos a llamarle sucia en redes sociales, me parece, o menos yo no he percibido, y capaz que a lo mejor yo soy el que va en sentido contrario en el periférico, pero yo no he visto que este tipo de memes, de campañas que se ven en redes, ataquen a López Obrador, que es el candidato señalado como que puede hacer la intervención. Al contrario, perdón, lo que he visto es que más bien lo atacan a él. Más que beneficiarlo, lo atacan a él. Hoy el trending topic número 2 y 3 lo pueden ver, los que nos estén viendo en Twitter, es Rusia con AMLO. Y tú lo ves y son puros comentarios de memes y de cosas así para posicionar el hashtag. Es decir, una estrategia que, por cierto, creo que quienes usan esas redes sociales saben que por demás hay dinero detrás de esa campaña para posicionarlo. Conclusiones. A ver, yo lo entiendo. Para mí sería demasiado ingenuo pensar que una elección tan importante para la relación de toda Norteamérica, como es la mexicana, no vaya a tener hasta cierto punto un involucramiento internacional, ya sea de Rusia, ya sea de quien sea. Hay demasiados intereses invertidos aquí en este país, hay demasiadas cosas en juego, y sobre todo en el momento histórico en el que nos encontramos en la relación bilateral con Estados Unidos y quién está actualmente ocupando la Casa Blanca, como para no creer o no pensar que estamos empezando a ver el principio de una intervención extranjera o de N cantidad de cosas que puedan, o intereses o personas o países que puedan estar dentro de... que pudieran tratar de virar la elección hacia algún lado u otro. Yo creo que hacia adelante, bueno, más bien hasta el momento solamente hemos visto una pequeña probadita de lo que se viene. Yo creo que poco a poco vamos a comenzar a ver muchas más evidencias de cuál es la apuesta de cada uno de los interesados en este juego político. Mi conclusión sería, creo que ojalá que en esta campaña, y creo que los votantes también tenemos que ser responsables, y parte de ser responsables es tratar de que la información que consumamos, tratar de verificarlo, tratar de ver en dónde se está publicando, de quién se está publicando, para que los fake news o yo pienso, se me hace que
todo apunta a que, es decir, todas estas cosas que no son comprobables, pues las desechemos y nos dejemos con los datos duros y tratemos de consumir la información que nos permita realizar un voto sensato con información real. Creo que también nosotros mismos tenemos que procurar ser responsables en la información que consumiremos de aquí al día de la elección. Es el país de las maravillas ahí, o sea... Lo sé, pero es que creo que de pronto uno ve que sus contactos comparten una información que es, bueno, pero es que ¿quién puede creer eso? ¿Sabes? No, creo que también nosotros mismos tenemos que ser responsables. Pero es que ese es el éxito de este tipo de discusiones en Pero redes también tienen el sociales. éxito porque a lo mejor muchos votantes no razonan y dicen, a ver, ¿quién está publicando esto? ¿Tiene sentido? Las bardas pintadas a favor de López Obrador en Venezuela. En Venezuela. Pero es que, ¿quién puede creer eso? Bueno, Habrá pero quien lo crea, hay. pero ¿quién Es que lo cree? es que la cosa, es que lo hay. Lo sé, pero es lo que... hay. Pero, Lo hay. Cuando tú no pero puedes cotejar. hay que razonarle. Pero es que cuando y tú no puedes cotejar. ¿Tiene sentido que en la coyuntura actual un partido de Venezuela genuinamente pinte bardas a favor de López Obrador? Hombre, pero es que hay que vivir, me parece, en una burbuja para creer algo así. A ver, mucha gente vive en esa burbuja que tú dices. A ver, pero es Por una eso, burbuja de desinformación. Mi deseo y mi carta a los reyes es que todavía no se van. Si a ti te bombardean, a ver, si tú no estás en contacto con los medios de comunicación porque o no te gustan, o como hemos visto en tendencias o en varias encuestas, que incluso aquí hemos visto que el consumo de lo mejor en medios tradicionales cada vez es menor, y mucha gente, de verdad, mucha gente, su principal fuente de información pueden ser redes sociales o son las redes sociales, y si de repente N cantidad de amigos o conocidos te empiezan a reenviar este tipo de información, pues hay mucha gente que sí lo compra, ese es el problema. No, claro, pero si insisto, es un deseo quizá utópico, quizá una pedrada a la luna, si lo quieres ver así. Pues pero sí. me gustaría pensar que también los votantes tenemos que ser responsables en la información que consumimos para definir nuestro voto, porque lo que está en juego, me parece, en las elecciones es mucho, y como para tomar una decisión nada más basada en los memes que veo de mis amigos en Facebook. Estoy completamente de acuerdo, pero Bien, sí parece pues, una pedrada a la luna. Parece pedrada a la luna, será muy importante, pues de aquí a julio estar bien informados, jerarquizar la información, saber seleccionar qué son fake news y qué no. Y pues ya iremos analizando en esta mesa los hechos que se pongan pues en coyuntura sobre quienes están interesados en que gane cada candidato